¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas tardes. El Señor les bendiga y bueno, vamos a seguir dándole continuidad a nuestro adiestramiento y recordemos que estamos viendo nuestro libro de grupos de comunión familiar. Y bueno, la semana pasada repetimos, podría decirse, el adiestramiento de la semana antepasada, derivado de que era necesario que todos ya escucharan la enseñanza en relación precisamente de este nuevo tema que el Señor nos va a estar hablando acerca de los grupos de comunión familiar. Es importante, recordemos que todos y cada uno de nosotros estamos dentro de un grupo de comunión familiar que es el adiestramiento, que es el discipulado, y es importante que nosotros sepamos el por qué se lleva a cabo. Y todo tiene su base en la Escritura, pero también que cuál es el diseño para esos grupos de comunión familiar, cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, dentro de ese objetivo, pues obviamente es de que los discípulos crezcan y se desarrollen dentro de lo que es el reino de Dios, pero sobre todo vaya viendo ese proceso de transformación para que alcancemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica el que vayamos y demos las buenas nuevas. Y precisamente también hay un diseño para llevar las buenas nuevas. Pero el Señor, fíjense qué hermoso, no nada más nos envía a llevar las buenas nuevas, sino que nos da precisamente todas las herramientas para poderlo hacer. Y la semana pasada veíamos que íbamos con su poder. En esta semana o en este adiestramiento vamos a ver que vamos también con su programa. Y cuando hablamos de su programa, quiere decir vamos con ese procedimiento, vamos con ese modelo, sí, o con ese diseño que él ya dejó trazado. Amén. Y bueno, vemos en nuestra página número 12, en el último párrafo, que nos dice lo siguiente: Jesús ordenó: id con mi programa. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso sabemos, lo vemos en Mateo capítulo 28, en los versículos 19 y 20. Aquí nos dice que debemos de discipular tanto a hombres como a mujeres, pues todos fuimos creados por Dios, entonces tanto hombres como mujeres debemos de ser discipulados. En la versión de la Biblia nueva en inglés, Nueva Biblia Inglesa, dice que esta oración se expresa así, traducido literalmente del idioma inglés: haced a todas las naciones mis discípulos. Ese adjetivo posesivo de mis, o sea, de mí, algo marca como una propiedad, ¿sí? Indica claramente que nuestra tarea no solo consiste en lograr que las personas hagan una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, sino también que se hagan discípulos del Señor, o sea, discípulos de Cristo. Debemos de involucrar a los nuevos convertidos, o sea, a todas estas nuevas personas que aceptaron a Cristo como su Salvador y como su Señor, los debemos de involucrar, ¿sí? Y los debemos de llevar a la iglesia. Dice que es el significado del nombre único del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos de instruir a hombres y mujeres, pero fíjese, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en la sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso lo encontramos en Colosenses 1:28. Entonces, no solo basta que llevemos las buenas nuevas y que las personas reconozcan a Cristo como su Salvador y como su nuevo Señor
Y digo nuevo porque cuando no conocemos de Cristo, no hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, pues nuestro Señor es el otro, nuestro Señor es nuestra voluntad, ¿ok? Pero cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, lo reconocemos a Él como Señor, pues vamos a dejar que Él sea el que nos gobierne. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos, sino Cristo nos gobierna a nosotros. Pero no nada más es quedarse ahí, sino que debemos enseñar a estas nuevas personas que conocen de Cristo a que se vuelvan sus discípulos, es decir, hay que enseñarles todas las cosas que Cristo ha mandado para que las aprendan, pero y esto no nada más es como un conocimiento teórico, sino tiene que ver con que haya una transformación de mente, y al ser transformada su mente, va a ser transformada su forma de vivir, de tal manera que van a ser evidentes esos cambios. Por eso vamos a ser sus discípulos y va a pasar lo que pasó con los apóstoles, ¿verdad? Que los reconocían porque decían, hablan, actúan, se visten igual que Jesús. Tal vez nosotros no nos vamos a vestir igual que Jesús porque son otras épocas, pero nuestro lenguaje, nuestro estilo de vida debe de ser igual que el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí ya por último, en este punto nos dice, como seres humanos, los hombres tratamos de introducir programas humanos a la iglesia y adaptamos sistemas que en determinada empresa ha dado en ocasiones resultado. Sin embargo, a pesar de ser sistemas muy diferentes, no dejan de ser sistemas humanos y ya ser discípulos. Es el plan glorioso que proviene de Dios. Por tal motivo, Misión Cristiana al Calvario, que somos tú y yo, ha adoptado el plan que el Señor nos reveló y sobre todo que está establecido en su palabra. En pocas palabras, mis hermanos, Él ya nos dejó un diseño para hacer la tarea que Él ya nos ha encomendado, que es ir y hacer discípulos. Pero eso es de acuerdo al diseño que Él ya dejó en su palabra establecido. No va a ser a través de un sistema, de un procedimiento humano, aunque muchas veces las personas adoptan sistemas o procedimientos que como han dado resultado en alguna empresa o en alguna institución, etcétera, lo quieren llevar a la iglesia, a las actividades, podríamos decir, o al servicio de Dios, cuando Dios ya dejó en su palabra instruido cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces, ojo, y esto nos lleva a evaluarnos. Si no hemos tenido el resultado que ya deberíamos de estar teniendo al llevar las buenas nuevas, revisemos con qué programa lo hemos hecho, con un programa humano, con un programa que me ha resultado a lo mejor inclusive para realizar unas buenas ventas, o lo estoy haciendo con el programa que Dios ya dejó instruido en su palabra. Ojo, eso es a lo que hoy el Señor nos habla. No hay manera de confundirnos, no hay manera por qué preocuparnos. Recordemos que vamos con su poder y vamos con su programa, es decir, con el diseño que Él ya estableció para hacer lo que nos ha mandado hacer. Amén. Y si en este momento todavía no saben cómo ir y llevar las buenas nuevas, aquí estoy para servirles, me pueden hablar y con todo gusto lo podemos comentar, les puedo ubicar, los puedo edificar en ese punto, en ese tema, porque ese es el trabajo que tenemos todos. No nada más ustedes, yo también, desde el apóstol Abraham, que es nuestro apóstol general, hasta el más pequeño de los discípulos, que pudiera ser un niño, hasta él, todos tenemos esa tarea, mis hermanos, ¿sí? Entonces, llevar las buenas nuevas, pero no nada más a que reconozcan a Cristo como su Salvador y como su Señor, sino que también se vuelvan estas personas discípulos, es decir, personas enseñables, moldeables, pero no nuestra manera, sino de acuerdo
a lo que Dios ya dejó establecido. Si han aceptado a Cristo como su Señor, quiere decir que Cristo gobierna su vida y por lo tanto van a aprender lo que dice Cristo de cómo deben de hablar, cómo deben de comportarse, cómo deben de ser en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y eso es hacer discípulos. Amén, mis hermanos. Bueno, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Y repito, si no sabemos con claridad o no entendemos con claridad cómo llevar las buenas nuevas, estoy a la orden, mis hermanos, pero es bien importante que nos estemos activando. No tengamos miedo. Lo único que tenemos que hacer, como dice Cristo, así nada más. Y el Espíritu de Dios es el que se encarga, miren, de trabajar en el corazón de las personas a las cuales nosotros les estamos hablando. Amén. El Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Hasta luego.